Hola, bienvenidos a su canal Relatos, Cuentos y Leyendas. Esta vez les traigo el episodio número 5, que es el mito del hombre lobo, también conocido como licántropo. Esta es una criatura legendaria, presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Se ha dicho que este es el más universal de todos los mitos, y aún hoy mucha gente cree en la existencia de los hombres lobo o de otras clases de hombre bestia. Realmente no hay que confundir los términos. Licantropía clínica es aquel hombre que, debido a algún trastorno psicológico, cree haber asumido el aspecto, voz y comportamiento de un lobo, a pesar de que realmente no haya sufrido ninguna transformación física, lo cual lo lleva a actuar de manera de un lobo, o sea, matando ya sea a otras bestias o matando también a humanos. Pero, ¿qué dice la mitología sobre el hombre lobo? En el folclore y la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente, a causa de una maldición o de otro agente exterior, y la transformación sucede con la aparición de la luna llena. Este concepto se tiene ya que la creencia que los lobos aúllan a la luna es errónea. Ellos aúllan desde un punto alto y hacia el cielo para que su aullido tenga más alcance y su manada escuche el aullido. Algunas de las referencias están de acuerdo en que un hombre lobo puede ser asesinado si se le dispara con una bala de plata. Nadie sabe con exactitud cuándo se originaron las leyendas sobre los hombres lobo. Puede que se trate de una superstición tan antigua como la humanidad misma, originada como explicación de diversas patologías. El mito de los hombres lobo parece o es originario de Europa y estaba muy vinculado con otras supersticiones y también con la magia negra. El mito es esencialmente masculino y, entre las causas de que un ser humano se convierta en hombre lobo, las más frecuentes son las siguientes: ingerir ciertas plantas vinculadas tradicionalmente con los lobos y con la magia negra, beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo, cubrirse con la piel de un lobo o con un cinturón de piel de lobo, dormir desnudo a la luz de la luna llena, usar una prenda hecha de piel de lobo, adquirir la capacidad de transformarse en lobo mediante magia y sortilegios, ser el séptimo hijo varón después de las primeras 6 niñas de una familia y no ser bautizado, ser mordido por otro hombre lobo. Esta última era la forma más común. Tener relaciones con un hombre lobo, nacer después de mellizos o gemelos siendo un hijo varón. En todos los casos, la explicación tradicional del mito parece saltar alguna norma natural o social. La mayoría de los hombres lobo no se transforman voluntariamente. Estos son víctimas de una maldición y sufren enormemente a la hora de su metamorfosis. Y lo que es peor, al transformarse pierden completamente la conciencia humana y se vuelven peligrosos, incluso para sus seres queridos. La única manera de librar a un hombre lobo de su maldición es dándole muerte, lo cual no es nada fácil. Debe hacerse con un instrumento de plata, ya sea un cuchillo o una bala. Solamente los hombres lobo naturales, que en este caso suelen ser o magos o druidas, son los que pueden transformarse a placer y sin manera dolorosa, ya que estos controlan los elementos de la naturaleza. Un hombre lobo es un hombre completamente normal la mayor parte del tiempo y se comporta de manera natural, aunque se dice que también son un poco más velludos de lo normal
y con los sentidos más desarrollados, especialmente el olfato, además de estar en buen estado de salud y de forma física. Durante la noche de la luna llena es cuando este se transforma, pues la luz de este astro es la que controla sus transformaciones. Aunque varían según las versiones, el aspecto de un hombre lobo transformado puede ir desde un lobo auténtico, o sea, un lobo como un perro, hasta un ser más grande de lo normal, un humanoide peludo y con colmillos y que va en busca de carne humana. Se cree que la luna llena es la causante de la transformación, ya que el ciclo de la luna es una vez por mes y este ciclo influye ya sea en ganado, en la ganadería, en la pesca, también influye en los niveles del mar y se piensa que también puede influir en el estado mental de los humanos. Por esta causa se cree que la luna es la clave de la transformación del hombre lobo. Richard Vestegan, un escritor de 1585, escribió: los hombres lobo son ciertos hechiceros que al untar sus cuerpos con un ungüento que ellos elaboran con el instinto del diablo y lo ponen en cierta faja encantada, no solo a la vista de otros lucen como lobos, sino que su propio pensamiento tiene la forma y naturaleza del lobo. Tan pronto como estos se visten con la faja ya mencionada y disponen de sí mismos como lobos al mordisquear y matar, en especial a criaturas humanas. Tales eran los puntos de vista acerca de la licantropía a través de Europa continental cuando Verstegan escribió: los ungüentos y las sabias en cuestión pueden contener agentes alucinógenos, en particular los derivados de la belladona. Esta es una planta venenosa. Hay teorías que dicen que a los licántropos, cuando no están convertidos en lobo, el pelo del lobo les crece hacia adentro, así que cuando se transforman les daría vuelta su propia piel, lo cual es el proceso doloroso del que se habla. También existen varios métodos para eliminar la forma de la bestia. El más simple era el retiro del cinturón o la piel del animal. Otros métodos de posibles curas son ser saludado con el signo de la cruz, ser llamado 3 veces por el nombre bautismal, ser golpeado 3 veces en la nuca con un cuchillo o al menos derramar 3 gotas de sangre. Muchos cuentos folclóricos europeos incluyen lanzar un objeto de hierro sobre o hacia el hombre lobo, para que éste pudiese revelar su forma humana. El hombre lobo fue el mito más original que se ha visto en la actualidad, desde los tiempos antiguos hasta las épocas actuales. Las víctimas de la licantropía clínica tienen únicamente 2 aspectos, el humano y el de bestia humana. Cuando no se encuentra bajo la apariencia de un ser humano, la víctima de licantropía clínica posee la mente de un animal, no sabe lo que hace y tampoco puede controlar sus acciones. Sin embargo, los hombres lobo auténticos, también llamado pura sangre, saben lo que hacen y controlan también sus transformaciones físicas. Estos licántropos adquirían habilidades ocultas al transformarse, tales como una acelerada regeneración y el control de otros animales. El hombre lobo en la historia se cree que desde el año 1 a.C. existió un poeta romano, Ovidio, que escribió un poema compuesto por 15 libros llamado Metamorfosis. Cuenta su novela sobre el primer hombre lobo que existió, que fue Licaón, un rey sabio y culto y una persona muy religiosa que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes en que vivían originariamente. Pero Licaón sacrificaba a todos los forasteros que llegaban a su reino y los entregaba a Zeus. Al enterarse, el dios Zeus quiso comprobar esos rumores. Se disfrazó de vagabundo y para hacer una visita a Licaón, este inmediatamente pensó en matar a su visitante.
pero se enteró a tiempo de que se trataba de Zeus y lo invitó a participar en un banquete. Todo habría salido bien, de no ser porque Licaón no se pudo resistir la tentación y quiso hacerle una broma al rey del Olimpo. Ordenó que le sirvieran la carne de un niño. Zeus se dio cuenta y condenó a Licaón a convertirse en lobo, y que todos sus descendientes serían también hombres lobo, hombres malditos. Hoy se conoce como Licaón al perro salvaje africano, un pariente de los lobos. Durante el siglo XVI se detectaron los casos más notorios de licántropos. En 1521, Pierre Burgot y Michael Bendum, una famosa pareja de asesinos en serie, fueron acusados de licántropos y ejecutados. Estos confesaron que tenían un pacto con el maligno, y él les dio el poder de la transformación. El caso más sonado fue el de Peter Stump en Alemania, 1598, cuyos vecinos afirmaron haberle visto en su forma de animal y más tarde en su forma humana. Peter fue acusado hasta de 60 asesinatos en un mismo día. Fue ejecutado tras confesarse como asesino y caníbal. De él les traeré un episodio más adelante. Ciertas creencias sobre el hombre lobo se basan en acontecimientos documentados. La bestia de Gévaudan era una criatura que aterrorizó el área general de la provincia de Gévaudan, en el actual departamento de Lozère, en las montañas de Margerin, al sur de Francia, en el lapso de 1764 a 1767. La bestia fue descrita frecuentemente como un lobo gigante que atacaba al ganado y a seres humanos sin distinción alguna. La bestia fue abatida, según los relatos, por Jean Chastel con una bala de plata. De allí el mito que los hombres lobos solo pueden matarse con este artilugio. Se ha propuesto una teoría reciente para explicar los episodios de los hombres lobo en Europa durante los siglos XVIII y XIX. El cornezuelo, cuya ingestión causa envenenamiento, es de un hongo que crece en lugares donde se cultiva centeno, y en temporadas húmedas, después de inviernos muy fríos, el envenenamiento por cornezuelo normalmente afecta pueblos completos, o por lo menos áreas pobres de los pueblos, provocando esto alucinaciones, histeria colectiva y paranoia, así también como convulsiones y en algunas ocasiones la muerte. El LSD se deriva del cornezuelo. El envenenamiento por consumo de cornezuelo se le ha puesto como causa de los individuos que creían ser hombres lobo, o de todo un pueblo que creyó haber visto a un hombre lobo. Como la mayoría de los intentos de usar la ciencia moderna para explicar creencias religiosas y folclore, esta teoría es controvertida e insatisfactoria. Por ejemplo, no explica por qué los brotes de histeria sobre brujería y las leyendas de transformaciones en animales que existen por todo el mundo, incluyendo en lugares donde no hay cornezuelo del centeno. La histeria y la superstición han existido a través del mundo por toda la historia registrada, y generalmente hablando, el envenenamiento por consumo de hongos no es la razón de todos estos acontecimientos. Similarmente, algunos investigadores modernos han intentado utilizar condiciones tales como rabia, hipertricosis, que es el crecimiento excesivo de pelo sobre todo el cuerpo entero, o porfiria, un desorden enzimático con síntomas que incluyen alucinaciones y paranoia, como explicación para la creencia del hombre lobo, aunque los síntomas de esas dolencias no emparejan completamente con el folclore o la evidencia de los episodios de histeria colectiva. Y también existe un raro desorden mental llamado licantropía clínica, en la que la persona afectada tiene una ilusoria creencia de que él o ella se está transformando en otro animal, aunque no siempre es un lobo o un hombre lobo. Otros creen que las leyendas de hombre lobo nacieron como parte del chamanismo y tótems,
animales en las culturas primitivas basadas en la naturaleza. El término triantropía ha sido adoptado para describir un concepto espiritual en el que el individuo cree que él o ella tiene el espíritu o alma, en su totalidad o en parte de ella, de un animal no humano. Bíblicamente hablando, la única referencia que se tiene es de un rey llamado Nabucodonosor, que duró 7 años con síntomas de licantropía. Este se fue al campo, igual que un lobo. Después volvió a la normalidad. Fuera de eso, no existe nada más. Hombres lobo en la ficción moderna. El proceso de transmutación es descrito como doloroso en muchos filmes y obras de literatura. El lobo que resulta es típicamente astuto, pero sin piedad, y propenso a devorar y a la matanza de gente sin remordimiento, sin importar el carácter moral de la persona cuando éste es humano. La forma que asume el hombre lobo no siempre es de un lobo ordinario, sino que a menudo son antropomorfas o puede ser de otra manera más grande y poderoso que un lobo ordinario. Muchos hombres lobo modernos son también supuestamente inmunes al daño causado por armas ordinarias, siendo solo vulnerables ante objetos de plata, generalmente un cuchillo o una bala. Esta reacción negativa a la plata es a veces tan fuerte que tan solo el tacto con el metal en la piel de un hombre lobo causará quemaduras. La ficción actual sobre el hombre lobo implica casi exclusivamente la licantropía como una condición hereditaria o siendo transmitida como una enfermedad por la mordedura de un hombre lobo. Hoy en día, los médicos consideran los aspectos alucinatorios de la licantropía como de origen psicológico. Al parecer, la hipocondría puede convertirse a veces en licantropía. Un reciente manual de historia de la psiquiatría ofrece un inquietante relato contemporáneo sobre un paciente de 30 años de edad que primero se sumió en la melancolía y después presentó una monomanía que le hacía creer que se había transformado en lobo. Huyó de los hombres y buscó refugio en los montes, donde pasaba las noches aullando, visitando el cementerio y invocando muertos. El mito del hombre lobo siempre ha sido solo eso, un mito. Así como empezó en Europa, en México tenemos los nahuales que prácticamente viene siendo lo mismo. Seres humanos que nacen con el velo de la transformación en su espíritu animal y así transformarse a voluntad o cuando se hace un pacto con el maligno para poder hacer cosas malas a las personas y sufrir las consecuencias. He escuchado relatos de personas aquí en México, casi siempre se aparecen en lugares boscosos y estas apariciones son mayormente nocturnas. He escuchado relatos y vivencias de gente que va en su auto o en su camión y al mirar por el retrovisor les pareciera ver un perro enorme y después correr en 2 patas. Otro relato fue de un joven que salió de su casa aproximadamente a las 10 de la noche y él miró a otro joven en la carretera. Él lo miró que tenía su mochila como si viniese de la escuela. Pero lo que le extrañó fue que ese joven estaba parado, cuando de pronto empezó a aullarle a la luna. Miraba hacia arriba y aullaba fijamente a la luna. Cuando el joven lo mira, corre, porque le dio mucho miedo, corrió adentro de su casa, se encerró en su habitación. Cuando él vuelve a abrir su ventana para ver si está todavía el joven con su mochila y aullándole a la luna, ya no había nadie, ya no estaba nadie. Tal vez puede haber sido que lo alucinó, pero él contó su relato y dijo que no, que él vio a un joven con una mochila
como si viniese de la escuela y que le empezó a aullar a la luna. A él le dio mucho miedo, un escalofrío y optó por irse a esconder adentro de su casa. Muchas personas creen haber tenido algún tipo de contacto visual con hombres lobo aquí en México, o aquí en México como se les conoce como nahuales, pero casi siempre son animales muchísimo muy grandes que llegan a medir los 2 metros, casi siempre en lugares boscosos o a la luz de la luna, que no se alcanza a distinguir bien, pero se ve que son animales muy grandes. La ciencia nos dice que esto es biológicamente imposible. Incluso nuestro cerebro nos dice que es imposible poder transformar nuestro cuerpo físico a otro cuerpo solamente con nuestra voluntad. Tal vez todos estos relatos de la antigüedad solo sean porque las personas miraban a algún otro humano con la enfermedad de hipertricosis, que es la enfermedad que le sale mucho vello en el rostro a las personas, en los brazos, y prácticamente está lleno de vello. Con eso corrían el rumor de que pues ellos habían visto a un hombre lobo, y ese mismo rumor fue el que les dio la imaginación a los escritores para poder así crear las novelas de terror de los hombres lobo. Nunca sabremos la verdad de los hombres lobo, cada quien tiene su propio punto de vista sobre creer o no creer sobre estos hombres lobo. Saludos.